Hola, mi nombre es Samantha Gómez, me encuentro en Mediax y estoy acompañada junto con el profesor. Héctor Puche. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? ¿A qué se dedica actualmente? Yo me dedico al mundo audiovisual a varios procesos y a varios roles. Funjo como productor, guionista, fotógrafo, director y bueno, y otros tantos más oficios que me ha tocado desarrollar dentro del mundo audiovisual. Por lo que en síntesis me denomino como un realizador. Realizador es aquel que se encarga de muchos de los procesos en casi todas las fases y bueno, ese soy un realizador. Y cuando inició sus estudios en el área de la realización audiovisual, ¿por cuál empezó? ¿Por la fotografía, dirección? Fíjate, yo comencé por varios. Comencé actuando también. Ok. Y a la par, en producción, mi primera participación profesional fue en Huele Pega, el año creo que 1996. Ahí se rueda Huele Pega y soy parte de un equipo de producción, todos aprendices. Una gran experiencia porque eso me permitió bueno, conectarme con profesionales y para aquel entonces unos realizadores como Eli Snyder y José Ramón Novoa que habían tenido una pegada con una película previamente que se llamaba Sicario. Entonces, bueno, eso me daba a mí como una entrada muy interesante al mundo profesional del cine. Interesante. Y a pesar de que usted ha tenido éxitos poco a poco escalando en estos proyectos audiovisuales, ¿se le ha presentado de casualidad algún inconveniente que ha tenido que afrontar? Miren, los inconvenientes casi siempre son todos. Ok. El primer inconveniente que uno puede tener como creador audiovisual, sobre todo como creador, es decisión de las cosas, decisión de asumir procesos, asumir riesgos en función de lo que uno quiera hacer, ¿no? Porque bueno, dependiendo del área de desenvolvimiento del cual tú asumas dentro de un proceso de producción, pues cada uno tendrá más o menos riesgo, ¿no? Un productor, bueno, tiene que arriesgar sus recursos o los recursos de alguien más. Un director hace como un poco parecido, arriesga su experticia en función de un proyecto que le toca levantar. Y así van, bueno, cada quien haciendo. Entonces, bueno, en ese sentido, la cosa como más difícil siempre a los creadores audiovisuales de fuera de las industrias, que son muy pocas en el mundo, siempre será el tema financiero. Es decir, la economía es un elemento que siempre va a estar determinando qué es lo que vayas a hacer. Si quieres hacer un cortometraje, bueno, la pregunta sería, ¿cuánto tienes para hacer un cortometraje? ¿O qué tienes para hacer ese cortometraje? Entonces vamos entrando en los aspectos financieros que casi siempre son los que más cuesta arriba se ponen. Entonces, Ok. bueno, para mí, como para tantos otros creadores venezolanos o latinoamericanos, siempre los recursos financieros son una montaña a superar. Imposible nunca es, pero siempre a superar. Ok, sí, de acuerdo con ello. Sin embargo, por ejemplo, para nosotros que somos estudiantes del mundo audiovisual, ¿qué recomendaciones daría para poder afrontar estos retos que se nos presentan hoy en día? Ok, la primera cosa que hay que tener en cuenta es saber si lo que estás asumiendo es a plenitud de tu conciencia. Es decir, tú sabes dónde estás metida y lo que te toca hacer. Entonces a partir de allí quedarían otra cosa más que son la toma de decisiones. Ah, bueno, voy a asumir tal cosa. ¿Cuál es tu área de conocimiento que te gustaría desarrollar en Mediax o en cualquier otro proceso de formación? ¿Qué te gusta? Realmente me gusta la postproducción, La postproducción. pero específicamente en el área de edición y montaje. Sobre todo el montaje es lo que más me llama la atención porque siento que el montaje realmente define el producto audiovisual. Sí, claro. El montaje, la edición son donde se genera la última, no la última, porque la última interpretación de los procesos lo hace el espectador. Pero en este caso, el editor o el montador hace el trabajo de concreción de toda aquella cosa que se diseñó previo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero que estar es muy claro de lo que se quiere. En la medida que se tenga en principio mucha claridad de lo que se quiere hacer, sea en postproducción, sea dirección, sea en fotografía, sonido,
cualquiera de las tantas áreas, de las 6 áreas importantes del audiovisual, estar claro. Estar claro lo que quieres. Porque si estás claro, entonces los siguientes pasos van a estar a partir de la claridad que tengas. Entonces, bueno, a veces entramos en los procesos de formación, entra mucha gente que no toda termina definida con lo que quiere hacer. Algunas será una experiencia para saber o comprobarse o adquirir algún tipo de conocimiento específico para una necesidad específica. Pero aquel que quiera insurgir dentro del medio o dentro de esta pequeña familia que le podemos llamar cine o audiovisual venezolano, pues tienen que estar muy claros justamente. ¿Quieres ser un director? Bueno, trabaje para ser un director. ¿Quieres ser una montadora o una postproductora? Trabaja en función de eso. ¿Qué necesitarías para ser una montadora? Bueno, diría yo que necesitaría una computadora en este momento. No un celular, que tiene limitaciones, ¿no? Sí. Sino una computadora que en la medida de esa que ella te vaya prohibiendo de mayor capacidad de procesamiento y de almacenamiento, tendrás proyectos de mayor envergadura. Entonces, bueno, ya después lo que te queda es asumir el riesgo. Bueno, yo voy a hacer una montadora ¿de qué? De comerciales, de podcast, de cine, de televisión. Entonces, bueno, orientarse hacia esa área. En este caso, hacia ese medio. Si es el cine, bueno, te tocará entonces montar películas, montar cortometrajes para empezar por allí. Si es para televisión, entonces, bueno, habrá que insertarte en el mundo de la televisión. Que como sabemos en el momento de la historia, en estos momentos históricos, la economía de nuestro país siempre es vulnerable. Y bueno, no en todos los lugares hay una mayor solvencia económica, ¿no? Si eres parte de un equipo. Ahora, si eres un generador de equipos, un generador de trabajo, un productor, bueno, te toca como otras dinámicas. Entonces, siempre será estar claro con lo que quieres. Y después de estar claro, bueno, ¿cuáles son los pasos que me invitan o me orientan hacia mis objetivos finales? ¿Quieres ser la mejor montadora de Venezuela? Bueno, ¿qué debo hacer? Pues, tienes que juntarte con buenas películas para ser una buena montadora. Estudiar mucho, porque al final del día estos son procesos que no se terminan de estudiar. Se estudia desde el momento cero hasta nuestro final de decisión como carrera. Porque constantemente hay procesos, hay enseñanzas nuevas, tanto en cualquiera de las áreas, por competencia, habrán nuevos conocimientos a adquirir. Tecnología, software, narrativas, muchas posibilidades de experimentar también géneros. Entonces, bueno, eso te va a tocar definir para dónde quieres hacer. ¿Quieres hacer videojuegos? Entonces el mercado del videojuego es una cosa muy específica. ¿Ves cómo a partir de allí uno debería entonces generar condiciones de claridad para uno, para poder evidentemente eso proyectarlo? Exacto, sí, o sea, poco a poco el arte se va como reinventando. Ajá. Entonces sería como también irse adaptando, pero al mismo tiempo perfilando en el área que uno quiere formarse. Claro, fíjate que el orden de las cosas debería ser yo quiero hacer tal cosa. Y después decir voy a hacer tal cosa. Entonces, a partir de allí, eso que vayas a hacer, todo lo demás se configura. Todos los elementos que están asociados a tu decisión y a a lo que vas a decidir por hacer, evidentemente se va a configurar posterior a él. Pero hay que tener una decisión clara primero. Claro. También como por curiosidad, como también cómo saber afrontar estas situaciones donde normalmente como estudiante de arte o del mundo de arte, normalmente se les juzga, entre comillas, porque se les como que entiende o se les hace ver como que no van a vivir del arte. Ok, el estigma sobre el arte como modus vivendi, y que para algunos dicen que no es una forma de vivir. Pues yo siempre seré testimonio de eso. Pues mi oficio me alimenta y me ha alimentado, ha generado familia. En mi caso, configuré una familia en torno a mi oficio, configuré una empresa en torno a mi oficio, configuré proyectos en torno a mi oficio. Entonces, por ende, diría yo que soy sostenible con el oficio. Okay. A veces hay muchas variantes asociados siempre a los temas económicos. Claro. Este oficio, el de las artes audiovisuales,
porque no todas las artes tienen las mismas necesidades. Las audiovisuales tienen muchísimas necesidades, porque en principio conjugan a todas las demás artes. Y eso dice que entonces va a haber mucha gente trabajando en procesos audiovisuales. Eso va abultando entonces un presupuesto. No es igual ser un pintor, que tú te ocupas de un lienzo, la pintura y tus ideas y el tiempo para poder desarrollarla, a que tú tengas que desarrollar un corto y tengas que configurar a un montón de equipo humano, equipo técnico, para poder lograr ese corto. Y a su vez que de repente contratar a ese artista plástico que está haciendo su pintura por su cuenta, ese lo contratarías entonces para que te hiciera el arte de tu película. ¿No? Entonces te das cuenta cómo la configuración económica, producto de procesos complejos y de muchas personas asociadas, y bueno, hace que las artes audiovisuales sean muy costosas. Okay. Y es el elemento que quizás nos distancia en principio al oficio. Porque bueno, hay dos posibilidades. La primera es que tú, como parte del sistema o uno de los oficios, tú generes proyectos. Una es generar proyectos. Y la segunda es que tú te contratan para desarrollar proyectos. Entonces, es decir, tú generas necesidades o tú cumples unas necesidades de alguien más. En esas dos vías, como para no hacerlas tan complejas, en esas dos vías, bueno, ¿eres un empleado o eres un empleador? Okay. Entonces, ¿eres un productor o eres un técnico? El productor se supone que tiene las condiciones de generar el proyecto, buscar los recursos y a su vez, como uno como técnico, muy puntualmente, en el caso de la cámara, que es un técnico, él presta un servicio, presta su conocimiento para desarrollar el departamento de cámara. Entonces, llegando al punto de que las cosas más difíciles están asociadas a lo económico. ¿Qué es lo que debería estar claro el estudiante? En que son procesos no tan rápidos, donde ameritan estar muy confiado uno y seguro de lo que es, a partir de la formación, de la experiencia adquirida, a partir de vincularse con otros profesionales de las áreas que te vayan sumando como experiencia. Es decir, si yo un momento trabajé, en aquel momento que era muy interesante, Alex Snyder y José Ramón Novoa, dos realizadores que hacían películas aquí en Venezuela, yo, para aquel momento yo percibía que estaba entrando por una buena vía. Entraba con dos realizadores de muy alto nivel, que habían tenido mucho éxito. Entonces, bueno, te das cuenta que entonces si te sumas a otras experiencias o te suman a otras experiencias, vas a siempre subir como el nivel. Entonces, bueno, es mucha confianza, mucha paciencia y mucha inversión de tiempo y de pasión para poder lograr esos objetivos finales. La paciencia es muy importante ahí. Muy importante para este mundo. Claro. Y bueno, aprovechando que tocamos un poco el tema de sería como que la parte técnica. Uh-huh. ¿Usted qué está realizando aquí en Mediax como materia? Ok, yo doy clases de cámara y iluminación, enfocadas sobre todo en la cámara. Y la cámara es el elemento importante en el mundo audiovisual. Sin la cámara, pues no se produce el audiovisual, ¿no? Sean cámaras de cine, sean cámaras de video ahora. Es la cámara el instrumento para generar el audiovisual, ¿no? Así como el pincel y el lienzo o el barro o el metal para el escultor es la materia para producir la escultura. Para nosotros, los realizadores audiovisuales, la cámara es lo importante. Entonces, bueno, a partir de la cámara se genera todo un sistema asociado a técnicos, a tecnologías, a estéticas en función de la cámara, a aparatos que están asociados a la cámara. Eso hacen que el mundo de la cámara sea muy complejo. De hecho, el mundo de la cámara está en un departamento muy importante, que es el departamento de fotografía. Y es el eje central de ese departamento de fotografía, que tendrá dos ejes más. Uno se llama iluminación y el otro se llama máquina. En esos tres ejes se configura el equipo de fotografía, que en la cabeza estará el director de fotografía, y más abajito de ese director de fotografía estaría el camarógrafo o operador de cámara. A todas estas hago una relación jerárquica, porque entendemos que
Y esto lo identifico así como en forma, porque entendiendo que el departamento de fotografía tiene como cabeza del departamento el director de fotografía. La mano de abajo, de derecha de ese director de fotografía, será el camarógrafo, el que opera la cámara. Y por supuesto tendrá dos asistentes más importantísimos, que es el jefe de iluminación, el que también se le llama gaffer, o eléctrico, jefe eléctrico, y el jefe de máquina. Es aquel que se encarga justamente de la ingeniería, que sostiene a los elementos a la cámara, sostiene los que operan a la cámara, da la seguridad de la cámara. Entonces, bueno, esos tres grupos humanos, que a veces pueden ser los más voluminosos de un proceso de rodaje, Claro. conjuntamente con arte y casting, son el volumen de personas que a veces están en mayor presencia. Bueno, hacen un equipo complejo entre lo técnico y lo creativo. Y la cámara, y quien opera la cámara, y quienes operan la cámara, bueno, hay un camarógrafo, pero también hay un foquista, que son como que los dos elementos importantes de la cámara. El foquista es quien se encarga de usar la óptica para hacer los movimientos del lente, para mantener en foco siempre el sujeto o el objeto cuando se retrata. Ese grupo de personas, bueno, integran al equipo de cámara, que como otra vez digo, es el objeto en cuestión. Sin la cámara no hacemos el audiovisual. Y todo lo que está asociado a la cámara, que es la óptica, baterías, soportes, trípodes, viewfinder, toda esa cantidad de partes de una cámara contemplan la cámara, y del cual pues las diversidades de cámaras son muchísimas. Diría que hay tantas cámaras como oficios. Hay cámaras para médicos, hay cámaras para submarinas, cámaras aéreas, cámaras ¿cómo se llama? Que miran la estratosfera, en este caso ¿cómo se llama lo que está afuera? Lo que está fuera de nuestro planeta. El espacio. El espacio, cámaras espaciales, cámaras médicas, cámaras en microscopio, cámaras para acción, cámaras para televisión, cámaras para cine. Entonces te das cuenta que la diversidad de cámaras para fotografía, cámaras para temperatura, para infrarrojo, es decir, una cantidad de cámaras asociadas que, bueno, el mundo de las cámaras la hace diversa, porque cada una tiene como una aplicación. Ese mundo de las cámaras, en ella pues logramos la imagen, logramos en algunas ocasiones también el sonido, capturamos el sonido, la imagen, y eso hace que lo que debamos conocer muchísimo cualquiera de los distintos oficios del audiovisual es, bueno, ¿qué es la cámara? ¿Cómo funciona esa cámara? ¿Qué atributos se le sacan a la cámara? Por lo menos saber desde el mundo del punto de vista de la edición con qué cámara estás trabajando, es saber cuál es el flujo de trabajo que vas tú después a recibir, qué tipo de archivos, cuáles son las posibilidades de peso, el tamaño y peso. Es decir, ya la cámara te provee a ti como montadora o postproductora una serie de información que es importante que tú la dejes conocer. Entonces te das cuenta que, bueno, el sonidista relacionado con la cámara, él sabe qué óptica está usando. El director de arte y el resto del equipo de arte sabrá qué tipo de cámara, porque la cámara le provee una sensibilidad, una inclinación hacia los colores. Entonces ya te das cuenta que todo se genera a partir de la cámara. Evidentemente, una cámara pensando en los tipos de luces, o una óptica pensando en los tipos de luces que pueden haber, de acuerdo a su sensibilidad y a su ganancia a partir de los lentes. Entonces la cámara es el regidor de un set. Donde va la cámara, a donde apunta la cámara, se orienta los procesos del set. Entonces la cámara es solo el orientador. Quien maneja la cámara, entonces, bueno, es el operador de aquella orientación, ¿no? La cámara construye el espacio, la cámara construye el orden. Bueno, ya no sería el orden, más bien lo construye el montaje. Pero en la cámara yo puedo hacer cortes, en la cámara yo puedo hacer que la cosa desaparezca o aparezca.
Si la cámara como el elemento básico, de hecho, el principio de la cinematografía parte de la cámara. No habían salas de montaje, ni había montadores. Todo se hacía para la cámara. Entonces, en la cámara se construía el montaje, porque a veces se grababa, o pero dicho, se filmaba en función del montaje, porque no había forma de cómo montar. Entonces, si tú querías que una secuencia fuese de tal forma, A, B más C, o A, C más B, entonces lo hacías para que en la cámara si hicieras un montaje, un premontaje. Bueno, después aparece el montaje y haciendo todo. Como Georges Méliès. Como los Méliès, como tantos otros cineastas del principio de la era del cine, hasta que aparece el montaje. Y el montaje, bueno, comienza a dar orden en las cosas y a plantear más posibilidades y más libertades a la hora de rodar. Siempre como aportando más al lenguaje y a las dinámicas de las narrativas. Pero la cámara sigue estando allí. Claro. La cámara siempre ha estado allí, por mucho que ahora aparezcan estos pequeños aparaticos que también tienen cámaras, pero bueno, son unas cámaras para estos aparaticos. Para un fin particular. Sí, en lo particular servirán casi que para todo. Sí. Aunque habrán preferencias de cámaras de mayor nivel, de mayores performance, esto es como la cámara a la mano de todos. Exactamente. ¿Y ha tenido o me puede comentar algunas experiencias que ha tenido con respecto al mundo de la cámara, de iluminación, algún proyecto en el que ha estado, en el que usted le haya marcado o digan, de verdad esto me gustó trabajarlo desde el punto o desde el equipo de la cámara de iluminación? Bueno, creo que lo que me provee siempre es el aprendizaje que cada proyecto me exige. Cuando yo soy fotógrafo o soy camarógrafo. Cuando trabajo con alguien más, entonces me toca el compartir la experiencia y saber qué puede nutrirme el otro sea si trabajo con un camarógrafo, trabajo con un fotógrafo, o trabajo con un técnico, porque todo el mundo tiene una experticia en función de algo y esa experticia me puede funcionar a mí o no, porque cada forma, cómo agarras un equipo, por dónde comienzas o qué le agregas a esos equipos, siempre te va a dar a ti una posibilidad. Pero hilando otra vez la idea que se me perdió, ¿cuál era? De algún proyecto que haya Ok, participado. ¿qué dificultades? Sí, fíjate. Creo que la dificultad siempre será, otra vez, es el factor económico, que a veces yo en lo particular, como creador, no tengo todos los juguetes a la mano. Entonces me toca sacarle mucho provecho a lo que tengo. Entonces lo que significan dos cosas. Es conocer muy bien lo que tengo para ver hasta dónde voy a llegar y cómo suplir aquellas deficiencias o cómo potenciar aquellas valencias que tendrán las características técnicas. En lo particular, yo enfoco más de lo que puedo yo hacer con respecto a las ópticas, porque las ópticas son quien generan las imágenes dentro de la cámara. La cámara se separa por distintos cuerpos y la óptica es por donde va a traspasar la luz y que va a generarse posteriormente en el sensor. Entonces, quien genera la imagen es el lente. Y entonces, ¿qué es lo importante? Que los lentes sean buenos. Claro. Que tengas diversidad de ópticas que te permitan generar una imagen particular. Es decir, el mundo de las ópticas todavía se mantienen vivos mientras las cámaras han caducado. Bueno, la historia de la cámara tiene mucho tiempo, pero hay lentes de hace más de 60 años que siguen estando vivos, vigentes, porque es quien genera la imagen. Okay. Entonces yo me ocupo mucho del lente. ¿Qué lente tengo para contar la historia? ¿Cómo le saco provecho a ese lente para que con la cámara que tengo, bueno, se potencie más? Y después será qué hago con el lente y con la cámara, cómo la muevo, qué estoy interpretando de lo que estoy retratando. Y esto viene a saber, es decir, qué es lo que está al frente y cómo lo interpreto a través de la cámara. Es decir, no todo lo que está al frente de una cámara se comporta igual siempre. Por el tema de la luz, la hora, el temario que está asociado a lo que está viendo la cámara.
el momento, las circunstancias emocionales asociadas a lo que está pasando delante de la cámara, todo eso responde a lo que tú vayas a hacer ante la cámara. Pero lo que antepongo ante eso, entonces sería una diversidad o una pequeña juego óptico que me permita siempre tener el mejor provecho de mis herramientas. En lo particular, casi siempre trabajo para mis propios proyectos. Los genero, los produzco, los que escribo y termino después fotografiándolos, dirigiéndolos y haciendo de repente quizás, por supuesto a veces siempre haciendo la cámara porque creo que es una de las cosas que más me gusta hacer, es hacer cámara. De repente yo puedo compartir la fotografía, pero hay una cámara que es mía, porque en el sentido mío significa es que es algo que quiero producir, quiero generar con ella. Entonces, bueno, porque me permite un reto siempre. No parecerme en lo posible, es como un reto. Aprender siempre de lo nuevo es un gran reto. Y cómo eso se concreta en un producto para que un espectador o un público lo consuma y se sienta agradado. Claro. ¿Y cuáles han sido como sus últimos proyectos audiovisuales que ha realizado? En los últimos que he hecho tienen que ver con documentales. Ok. Yo tengo la experiencia en varios géneros, entre el documental y la ficción, publicidad y otras formas de contar, Okay. que me permiten en los últimos tiempos como enfocarme hacia el cine documental. El cine documental porque, bueno, me provee a mí de varias posibilidades. Entre las que yo descubrí como posibilidades narrativas es, bueno, liberarme el condicionamiento de la ficción, que tiene que ver con que hay mucho equipamiento, mucha gente y mucho dinero asociado, y que a veces tiene que estar siendo ejecutado en un tiempo como muy, muy particular, mientras que el documental yo puedo comenzar hoy y terminar dentro de 7 años, como fue mi último proyecto. Comencé, que es un documental que tiene... El año pasado estuve en salas de cine, se llama El maravilloso Agabe Cocuy. Y bueno, ya tiene premios nacionales. Comenzó este año con premios internacionales también. Qué bueno. Tiene premios de cámara y de fotografía. Es decir, que importante. la película se le valoran por varias posibilidades, pero entre ellas la de la cámara y la fotografía, que bueno, está asertiva, nos quedó bien, porque no fui yo solo quien hizo la cámara y quien hizo la fotografía. Pero está muy bien pensada y muy bien lograda. Entonces, bueno, el documentalismo con respecto a temarios que tienen que ver con las identidades nacionales, son temas que me llaman y que me conectan. Y sí, siempre mis temas personales están asociados un poco a descubrirme a partir de las experiencias y a reconocerme y reconocernos ante lo que somos como identidad. Creo que lo que nos pasa en la actualidad a los venezolanos es que nos estamos invitados a reconectarnos con nuestra esencia. Nos ha pasado muchas cosas en estos últimos años. 10 años promedio. Tú eres muy joven, pero seguramente estos últimos 10 años los has vivido más consciente. O la mayoría, igual que muchos de los estudiantes que recibirán clases aquí en Mediax, son muy jóvenes, pero estos últimos años los tenemos más claros, ¿no? Uh-huh. Esos han sido para que nos reconectemos con lo que somos. Es decir, hay una meneada de mesa, de mata, para saber qué es lo que se queda arriba, qué es lo que se queda anclado, qué es lo que sabe, qué es lo que está seguro de sí mismo. Y las identidades venezolanas a mí me conectan. Teniendo que son diversas las identidades, a pesar de todo que vivimos y pensamos muy parecido lo que vivimos en este país. Claro. Y bueno, aprovechando que estamos en Mediax, ¿qué estaríamos viendo en la materia de fundamentos de cámara e iluminación? Mira, lo importante primero es saber qué es una cámara. Claro. De qué está compuesta, de qué te sirve como... ¿Qué cámaras tienen los alumnos, los participantes en su posesión y a su vez potenciar esa cámara
Para mí es muy importante que el otro lo tenga claro, porque de las cosas que hay que aprender es que cómo sacarle provecho a lo que tienes. No esperar que te llegue el espacio y las condiciones ideales, que eso casi nunca pasa. Okay. Entonces, cuando reconocemos lo que tenemos al frente y le sacamos todo el mejor provecho, bueno, de eso vas a sacar muy buen resultado. Entonces, conocer a la cámara que tienen, potenciarla, entender el mundo de las ópticas, las diversidades de tipos de óptica, promover el tema de producir imágenes. Creo que de las cosas es darle confianza al alumno a que se convierta en un generador de imágenes. ¿Para qué? Bueno, ya le toca a él decidir para qué. Para sus propias necesidades, para cumplir necesidades de otro. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Vamos a entender el flujo de trabajo, los distintos soportes que tienen en el mundo digital, en este caso el formato, los aspectos de radio de la imagen. Vamos a entender algo de la iluminación para una configuración básica, teniendo que los recursos que vamos a tener vamos a desarrollarlo. Mucha práctica en torno a contar historias a partir de la cámara, que la cámara sea un contador de historias, que manejen lo más fluidamente posible movimientos, ángulos, composición. ¿Qué más puedo? Y ojalá en lo posible que logremos generar unos pequeños cortos que sirvan como medidor de su experiencia en torno a esto. Digo que sí, que tengamos el tiempo, porque bueno, hay que ver la disponibilidad de los alumnos, que ellos están para disponerse a hacer unos cortos. Quizás unos cortos en tono de plano secuencia puede ser una cosa interesante, que participe hay un festival que se llama Encima, que está en Monagas, que es solamente un festival de cortos en plano secuencia. Entonces, Muy bueno, interesante. puede ser que eso sea como un final de las tantas posibilidades de encontrarnos que vamos a tener los alumnos y yo en torno a la cámara y a la iluminación. Ok. Y bueno, antes de finalizar, ¿quiere darle algunas palabras a los estudiantes de Mediax? Sí, la palabra más concreta es que no dejen de soñar. El principio de todo siempre será el sueño. Sueño ser un gran director de cine. Bueno, no deje de soñar, pero no se quede quieto, sino avance en la búsqueda de sus sueños. Porque es así como se logran. Entonces, si usted soñó, de lo otro que le toca después es crear y creer en la magia. Y la magia no es otra cosa que transformar lo que vemos o lo que observamos en lo que queremos que se convierta. Entonces, si usted quiere hacer audiovisuales, haga audiovisuales para que se conviertan en películas, o en podcast, o en un comercial. Hágalo para que eso le dé la experiencia y lo convierta en lo que quiere ser. Entonces, la invitación es haga lo que necesita hacer para que se convierta en lo que quiera hacer. Haga. Solamente haciendo es que usted podrá adquirir experiencia y la confianza. Vale. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. ¿Nos puede indicar sus redes sociales? Ok, van a conseguirme en redes sociales con hpuche, @hpuche, puche. Y por otro lado van a conseguir con el Cocuy 100, que es la última película que tiene bastante centimetraje. Cocuy con I latina y 100 número. Esas dos pueden conseguir por Instagram y por Facebook. Vale, muchísimas gracias. No, gracias a ti.